La Secretaría de Educación del Distrito presenta Escuela en Casa. Esta serie de podcast presenta reflexiones pedagógicas desarrolladas en un contexto de educación en emergencias, a través de las estrategias de los círculos de aprendizaje y la aldea. La familia en la escuela, vínculos que potencian el aprendizaje. Las familias deben ser incluidas en los procesos pedagógicos, no solamente por un aprendizaje remoto, sino también por el hecho de que ellos son el ejemplo fundamental de los niños y niñas y adolescentes en esta época y en todas las épocas. Les damos la bienvenida a nuestro episodio número 10, el último de una serie de podcasts que recopiló experiencias y reflexiones en torno a la educación virtual. Una mirada desde el sentir de todos los profesionales que acompañaron las estrategias círculos de aprendizaje y la aldea para narrar e intercambiar ideas sobre cómo enseñar en tiempos de pandemia, además de escuchar las experiencias de nuestros niños y niñas y, por supuesto, involucrar el rol activo y definitivo que tuvieron las familias para lograr que la educación virtual fuera posible. Una oportunidad valiosa para extender un gran reconocimiento a los padres, madres y cuidadores que han acompañado permanentemente el proceso educativo de los niños y niñas, pues pensar en una educación virtual fue una realidad gracias al compromiso y la corresponsabilidad de las familias. Justamente estaremos hablando de este tema con las tutoras Adriana Sánchez de los Círculos de Aprendizaje y Angélica Angulo de la Estrategia Pedagógica La Aldea. Las familias son esa fuente, esa confianza, y en estos momentos de trabajo en educación remota, a pesar de que ven niños que son autónomos, al involucrarse en todas las actividades con sus hijos, los niños reconocieron un nuevo familiar, un nuevo acudiente, un nuevo par con unas cualidades diferentes, con una forma de sentirlos y de verlos. Entonces eso hizo que se estrecharan los lazos, no solamente entre ellos en familia, sino también con nosotros, porque nos ayudaron a reconocer todas esas habilidades que en conjunto lograban unos muy lindos y bonitos productos. Siento que al estar las familias vinculadas a este proceso, puede existir mayor diálogo de lo que está aprendiendo el niño o niña participante dentro de la estrategia pedagógica, porque ya los niños se sienten más apoyados, como las familias se hicieron partícipes dentro de las sesiones y de las actividades, pues ese compartir, ese diálogo va a fortalecer e impactar positivamente en los niños las ganas de aprender. Y por último, pienso que facilita también la identificación de dificultades o de potencialidades de los niños y niñas que puedan estar las familias allí presentes. Escuela en Casa. Ideas para docentes durante la pandemia. Desde el acompañamiento en las actividades hasta el apoyo emocional en tiempos de crisis, se puede decir que el rol de los padres, madres y cuidadores motivó la participación constante en el aula de clases, pues a pesar de estar frente a un escenario virtual que, aunque era poco común en el ámbito educativo, se lograron fortalecer los procesos individuales de los niños y niñas. El papel de las familias en los procesos individuales de los niños fue fundamental, a pesar de que les tocó afrontar un nuevo rol, debido a que en su mayoría se veían ausentes en su hogar. Por esta situación de virtualidad les tocó volver a su casa, tuvieron la oportunidad de conocer más a sus hijos y obviamente nosotros también realizamos actividades que los involucraran un poco más y les ayudara también a crear esa rutina necesaria para estos procesos de aprendizaje que estábamos haciendo de manera remota.
El papel de las familias en los procesos individuales de la estrategia pedagógica de la aldea considero que consistió en ser una red de apoyo tanto emocional por estar en tiempos de pandemia, pero además una red de apoyo donde los niños tenían con quién compartir, con quién interactuar. La familia vino un poco a suplir esa presencia de sus demás compañeros cuando se encontraban en el aula de clase, y además algo muy poderoso que se logró con cada una de las sesiones de la aldea es que los miembros de la familia podían acompañar a sus niños, niñas y adolescentes a conocer no solo cada una de las historias que tenía planteadas la aldea, sino los momentos creativos donde podían co-crear juntos. En este sentido, estudiar desde casa fue un reto que no solo asumieron los niños y niñas, sino que cada uno de los miembros del hogar también se fue integrando en cada una de las actividades que se desarrollaban al interior de las aulas y los procesos educativos. El rol de los familiares en el proceso de la aldea fue co-crear y co-aprender con los niños y las niñas en cada una de las sesiones de la clase, apoyando los ejercicios creativos, pero también los contenidos, las lecturas, dando respuesta a esas inquietudes y a esos ejercicios lúdicos que planteábamos como tutores, y especialmente resalto la participación de los abuelos y las abuelas dentro de los grupos donde participé. Estuvieron muy presentes, llenando de mucho carisma y mucha compañía a sus nietos y nietas para fortalecer sus procesos de aprendizaje. Escuela en casa. Ideas para docentes durante la pandemia. Y es que, en definitiva, distintos miembros de la familia asumieron el acompañamiento constante de los niños y niñas para fortalecer el buen desarrollo de una escuela desde casa. Por eso, invitamos a este episodio a Carmen Reyes, madre y acudiente, que hizo parte de la estrategia Círculos de Aprendizaje en Bogotá, quien nos contará la experiencia que tuvo con su familia en este modelo educativo a través de la virtualidad. El apoyo en la realización de las actividades de mis hijos, tanto su padre como yo, estábamos muy al pendiente de que ellos adquirieran el conocimiento que les estaban impartiendo. Nos vinculábamos, tratábamos de estar inmersos allí dentro de esas actividades, buscábamos la manera para que ellos enviaran esas actividades, no se quedaran por fuera, no quedara un hueco allí en su nota. El apoyo persistente de las familias en la realización de tareas y el interés por motivar la participación constante de los niños y niñas en la escuela se vio reflejado en cambios específicos que asumieron las familias a la hora de involucrarse en los procesos virtuales. Esto como una forma de aprendizaje para establecer nuevas maneras de convivir en el hogar. Los principales cambios observados en las familias considero que fueron las relaciones afectivas, que desde mi punto de vista mejoraron a medida que se iban abordando las clases, porque las interacciones que se lograban en el aprendizaje o en ese momento metodológico en que el cuidador o un familiar podía estar allí aprendiendo junto con el niño, hacía que la comunicación fuese más fluida, fuese como dirigida a fortalecer las emociones, y creo que a la vez se logró mucha sensibilización, ¿sí? De comprender lo vivido por todos los miembros de la familia en la época de pandemia, poder desarrollar este valor humano que se llama la empatía.
Los cambios observados de las familias desde el inicio del acompañamiento, bueno, inicialmente el incremento del interés por las actividades de los niños, porque anteriormente ellos pues trabajaban, estaban pendientes de otras cosas, entonces al volver a casa, retornar a casa, el foco cambió. Las actividades fueron más de participación de ellos y también demostraron un trabajo en equipo excelente. Obviamente no en todas, pero en las familias que más se destacó fue eso, ese descubrir del trabajo en equipo, ese descubrir de reconocer las habilidades del hijo, también reconocer sus debilidades y que este proceso no solamente fue de enseñanza hacia los niños, sino también hacia las familias. Bueno, podría decirse que los cambios que tuvieron los niños con estas clases virtuales en el ciclo de aprendizaje fue que estuvieron con más tiempo con la familia, estuvieron 100% apoyo emocional, económico, en todo tipo de áreas. Pero bueno, poco a poco fueron adaptándose a esa situación virtual y uno con ellos, al igual, de la marcha con ellos, trabajando. Escuela en casa. Ideas para docentes durante la pandemia. Después de escuchar algunas de las experiencias de la familia Reyes, podemos destacar el papel activo que asumen los padres, madres y cuidadores a la hora de modificar sus rutinas cotidianas y laborales para acompañar el ejercicio educativo de los niños y niñas. Y en este sentido, se crea una amplia reflexión sobre los roles en el hogar en términos de género. En los diferentes roles vistos de cada una de las familias, llama la atención sobre todo el de la madre, porque a pesar de sus ocupaciones, sus preocupaciones y sus limitaciones, siempre fue perseverante en la atención a sus hijos, perseverante en solucionar y en comprender también como toda esta dinámica remota, que fue un arma fundamental en este trabajo también. En términos de género, horarios, relación con los niños, la mujer fue el pilar primordial, esa mujer cabeza de familia, esa mujer que a pesar del dolor, las preocupaciones, sus hijos, su esposo, sus dinámicas o inclusive sin esposo, demostró esa fortaleza y esa resiliencia en este tiempo de lejanía, pero también fue de cercanía con nosotros por medio de nuestros mensajes, por medio de nuestras llamadas, esa mujer que fue el soporte también para que los niños no se aburrieran y esa guía en casa que estaba ahí pendiente de las actividades. Cuando analizamos en términos de género, la participación de las familias en la estrategia de la aldea y en el acompañamiento a los niños y a las niñas, es posible determinar que fue equitativo, tanto hombres como mujeres acompañaron desde casa y desde la virtualidad todos los procesos de los niños. Un factor esencial fue el tema del horario, entonces aunque quisieran participar los padres y las madres, puesto que muchos de ellos debían estar trabajando por ser funcionarios del área de la salud, pues quienes acompañaban sobre todo eran tíos, cuidadores, abuelos, ¿sí? Otras personas que servían también de apoyo para el cuidado de los niños. Para mí la educación en pandemia es un pretexto para reconocernos, incluyendo la diferencia como un factor de aprendizaje y viendo las circunstancias como pasajeras. Mientras tanto, nos acompañamos en familia para descubrir qué es la vida y llenarnos de conocimientos valiosos y prácticos para alimentarla.
Aprender en familia, el reto valioso que ha dejado estudiar desde casa en tiempos de COVID-19. Hoy queremos darle las gracias a las familias que hicieron parte de las estrategias Círculos de Aprendizaje y la Aldea por abrir las puertas de sus hogares y permitir la construcción conjunta de nuevos saberes, el intercambio profundo de sentires y la motivación permanente por el bienestar de los niños y niñas. Gracias también a todos y todas las profesionales que hicieron parte de la construcción de esta caja de herramientas por compartirnos sus reflexiones. Y gracias a quienes nos escucharon y acompañaron en esta aventura de Escuela en Casa, un llamado a la acción para motivar, compartir y generar experiencias significativas de aprendizaje conjunto. Escuela en Casa, ideas para docentes durante la pandemia. Estas experiencias se desarrollaron en el marco del convenio 1888 de 2019 entre la Secretaría de Educación del Distrito, UNICEF y la Corporación Opción Legal, y el convenio bilateral 043 de 2020 bajo la modalidad de educación en emergencias en el marco de la pandemia generada por COVID-19. Esta recopilación se realiza en el convenio número 2071-714 entre la Secretaría de Educación del Distrito y la Corporación Opción Legal.